Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link del programa en la descripción del video. Una vez en la página principal del programa, ustedes le dan clic derecho Traducir al español para ver todas las funciones que nos ofrece este excelente programa. Una vez que le den una revisión al programa, nos vamos a crear una cuenta. En la siguiente interfaz les aparecerán tres opciones para crear su cuenta. Una es la cuenta de Apple, la otra es la cuenta de Google y la otra la cuenta de Microsoft. Yo me suscribiré con mi cuenta de Google. Una vez que se hayan suscrito, les preguntará iniciar sesión en Leonardo AI. Ustedes le dan en continuar. Ahora, para iniciar sesión, ustedes ponen el correo electrónico con el cual se registraron. Una vez introducido el correo electrónico y la contraseña, le dan a iniciar sesión. En caso de que se les presente este error de aplicación, se ha producido una excepción del lado del cliente, consulte la consola del navegador para obtener más información. Les dejaré en este momento en la parte superior derecha el tutorial de cómo solucionar este problema que se ha vuelto muy común utilizando programas de inteligencia artificial. Después de solucionar el problema, introducimos nuevamente nuestro correo electrónico y nuestra contraseña y le damos a iniciar sesión. En la siguiente interfaz ustedes le dan clic derecho Traducir al español nuevamente para su comodidad. Primero, ustedes ingresan su nombre de usuario. En este caso será @FreddyArancibia. Después, en las siguientes pestañas, ustedes seleccionan sus intereses de por qué usarán el programa. Yo seleccionaré arte. Después, en la pestaña de abajo, ustedes le dan a confirmo que soy mayor de 18 años y quiero mostrar contenido NSFW de forma predeterminada y clic en próximo. En la siguiente interfaz, Leonardo nos mostrará la nueva función del programa presentando movimiento. Nuestra nueva característica de vanguardia para revolucionar su proceso con video generativo con un solo clic. ¿Cómo utilizar movimiento? Motion es nuestra nueva característica de vanguardia que lo coloca en el asiento del director. Revolucione su proceso con video generativo con un solo clic. Simplemente haga clic en el botón Image to Motion en cualquier imagen de la página AI, ImageGen o de su feed. Vea el progreso de la generación de su video en la página AI, ImageGen o en su feed personal cuando se complete la generación. Antes de darle a entendido, remarquemos lo simple que es usar la opción de movimiento. Ustedes solamente le darán clic en Image to Motion en cualquier imagen de la página o una imagen creada por ustedes. Al darle clic en Image to Motion o imagen a movimiento, veremos el progreso de la generación de nuestro video en la página AI ImageGen o en nuestro feed personal cuando se complete la generación. Es muy fácil, veámoslo en este momento. Para eso vamos a usar una imagen ya existente en el programa. Como pueden ver, la nueva función Image to Movement está en primera pestaña. Solamente le damos ahí un clic. Ustedes ya saben que mientras más fuerza de movimiento le den, entonces mayor será el efecto. En visibilidad ustedes pueden configurar privado o público. Yo lo dejaré en público. Esta generación nos costará 25 tokens. Enseguida veremos qué son los tokens. Le damos y el programa está generando el movimiento con la imagen que elegimos. El uso de Image to Movement es así de simple. Como pueden ver, aquí nos dice vea el estado de generación de su video en la página de generación de IA o en el feed personal cuando esté completado. El feed personal es donde se guardan todas las imágenes que ustedes generan con el programa. Más abajo tenemos las pestañas Ver generación y cerca veamos la generación. Y como pueden ver, la imagen que no tenía movimiento ahora lo tiene con Image to Movement con solo un clic. Ya saben, para configurar la cantidad o la intensidad de movimiento, solo tienen que configurarlo con la pestaña Fuerza de movimiento. Probemos la nueva función Image to Movement o imagen a movimiento con una imagen creada por nosotros. Ya le puse el prompt de que cree una diosa Afrodita
al programa, le damos a generar. Una vez generada la imagen, que nos generó 4, porque aquí está configurado en 4, después de ver la configuración de la nueva función Image to Movement de Leonardo, veremos las funciones de configuración de las demás características del programa. Para probar la función Image to Movement, nos vamos a Personal Feed. Como pueden ver, yo ya lo estuve probando y ahora vamos a probar con otra de las imágenes. Le damos clic y en la primera pestaña está Image to Motion. Le damos clic, vamos a ponerle un 3 de intensidad de movimiento y le damos a generar. Una vez terminado el proceso, este es el resultado. Como pudieron ver, el uso de la nueva función del programa Leonardo, Imagen a Movimiento, es muy fácil. Ahora nos vamos a revisar las demás funciones del programa. Nos vamos a la ventana principal, dándole clic a Leonardo ahí en la parte superior izquierda. Una vez en la interfaz principal tenemos 4 alternativas. Una, la de generación de imagen, otra la de lienzo en tiempo real, editor de lienzo y movimiento. Ya saben, para su comodidad denle clic derecho y traducir al español. Entonces vamos a comenzar revisando generación de imagen. Revisaremos lo más importante sin complicarnos mucho. En la parte superior izquierda están los tokens correspondientes que nos quedan. Recuerden que el programa les dará más de 100 tokens por día para que ustedes puedan usarlos en la versión gratuita. Si desean suscribirse, le dan a la pestaña Mejora. Ahí podrán ver la versión gratuita. 150 tokens rápidos se reinician una vez al día. Y las demás versiones de paga que ustedes pueden elegir según su necesidad. Pero como pueden ver, la versión gratuita ofrece mucho. Volvemos a la página principal y revisamos las demás pestañas. La pestaña Hogar, donde nos encontramos en este momento, Feed de la comunidad, donde está lo más sobresaliente creado por los demás usuarios de Leonardo, Feed personal o Personal Feed, donde está todo lo que nosotros creamos, la opción Entretenimiento y Conjunto de Datos, donde ustedes podrán agrupar sus creaciones, un conjunto de contenido de datos con nombres específicos. La siguiente pestaña es Modelos Ajustados, donde ustedes podrán encontrar los diferentes estilos en los cuales podrán basarse para crear sus propias imágenes. Solamente tienen que elegir uno de acá que les guste. Puede ser anime, puede ser animation, puede ser absoluta. Ustedes eligen el modelo y las imágenes que crearán se crearán según al modelo que eligieron. La siguiente pestaña es la pestaña de generación de imágenes. Ya saben, ustedes le ponen un prompt de qué imagen quieren crear y el programa lo creará en cuestión de segundos. Las demás pestañas, lienzo en tiempo real, editor de lienzo, generación de texturas. La nueva es lienzo en tiempo real, que la tenemos aquí en la parte superior del centro. Editor de lienzo, también que la tenemos aquí. Ahora vamos a ver lo más importante, empezando con generación de imagen. En esta opción, después de darle el prompt correspondiente, ustedes decidirán cuántas imágenes quieren que el programa genere. Tienen desde 1 hasta 8 imágenes. En esta función, ustedes podrán agregar el estilo de Leonardo o ninguno. Eso ya depende de ustedes saber cuál les sale mejor. Otra de las nuevas funciones del programa es la opción Agregar elementos. Le damos un clic y revisamos un poco. Estamos encantados de anunciar que Leonardo Elementos, nuestra implementación personalizada patentada de modelos LoRa, adaptación de bajo rango, ahora está disponible para su uso en la plataforma. Sumérgete en una colección de elementos en continua expansión que redefinen la generación de imágenes. Embárcate en un viaje artístico donde la inteligencia artificial de vanguardia se cruza a la perfección con tu imaginación ilimitada. Ahora veamos el video de presentación.
Para usar la sección Elementos, seleccionamos más de 2 elementos para tener mejores resultados. Le damos a Confirmar. Y en la sección de generación de imagen de inteligencia artificial nos saldrán las siguientes pestañas: libro de colorear, dibujos animados y anime, ilustración de arte popular, ilustración infantil. Ustedes tienen todas esas opciones para añadirle a la imagen que crearán. Para usar las nuevas pestañas implementadas podemos hacerlo en generación inmediata, introduciendo un prompt. Le diremos que genere un perro ladrando. Generará 4 imágenes y este es el resultado. Yo usé todas las pestañas con todo el peso. Ustedes pueden ir probando pestaña por pestaña y también configurando el peso de cada pestaña para generar una imagen increíble. También tienen la opción de guía de imagen en la cual ustedes podrán subir una imagen desde su escritorio. Y después de subir la imagen, ustedes pueden ir configurando las nuevas opciones que te da Elementos para conseguir una imagen increíble. Continuando con la revisión en generación de imágenes de IA, tenemos la pestaña Agregar mensaje negativo. El mensaje negativo es simplemente lo que tú no quieres que aparezca en la imagen. Escribes aquí en el prompt lo que no quieres que aparezca en la imagen según a la imagen que tú estés generando y listo. Otro de los puntos importantes son las dimensiones de la imagen que las tenemos en la parte izquierda. Tú puedes ir configurando el tamaño de la imagen que quieres crear. También puedes elegir la relación de aspecto. Tienes todas las opciones aquí. Tienes 9:16 que es ideal para los shorts o 16:9 ideal para los videos normales de YouTube. Te recomiendo que juegues con el programa para descubrir todas las funcionalidades del mismo. Ahora yo no podré hacer nada con la imagen de la mujer que subí porque no tengo los tokens suficientes. Continuamos revisando el programa. Esta vez nos toca lienzo en tiempo real. Esta opción es verdaderamente increíble. Los que estén más familiarizados con lienzo en tiempo real podrán usar de mejor manera esta opción. La imagen se irá creando automáticamente mientras ustedes van agregando líneas al lienzo. Aquí tienen la fuerza de creatividad. Mientras más fuerza, mayor es el efecto, ustedes ya saben eso. Vamos a crear uno nuevo. Esta opción de abajo es para restablecer el lienzo. Le damos a confirmar. Aquí ustedes pueden configurar el grueso de la brocha. Vamos a comenzar dibujando algo inesperado. Como les digo, las personas que estén mucho más familiarizadas con el lienzo van a poder usar mucho mejor esta opción. Pero es increíble como ustedes pueden verlo. También pueden elegir entre efectos de animado, cinematográfico y muchos más en la pestaña Ambiente. La opción Interactivo actualiza el lienzo en tiempo real cada vez que tú terminas una acción. Volvemos a la parte izquierda y con la opción Seleccionar, tú puedes mover cualquier imagen a donde tú quieras. También puedes cargar una imagen desde la opción Añadir imagen. Añadimos la imagen que ya teníamos predeterminada y como pueden ver vamos jugando con el programa y descubriendo nuevas funciones. Para deshacer la acción solamente le dan a la flecha de acá. Y para volver a restaurar le dan a la otra flecha. En esta opción de acá ustedes pueden usar semilla fija, también pueden aumentar la guía. Es solo cuestión de configurar. En la parte superior derecha tenemos la opción Refinamiento instantáneo. Le damos un clic y solo vean el efecto increíble que le dio a la imagen. Para descargar su imagen solamente le dan a la flechita de la parte superior derecha. Para complementar, en abajo tenemos el chat disponible para las personas que necesiten ayuda personalizada del programa. La siguiente opción es la opción de editor de lienzo. Le damos un clic. Una vez en la interfaz del programa nos vamos a la parte izquierda. La primera pestaña PAN, teclado de acceso rápido, espacio. La segunda pestaña es la pestaña de seleccionar, donde ustedes podrán seleccionar el área de trabajo. Y cuando ya tengan un dibujo hecho, también podrán moverlo con la opción de seleccionar.
La siguiente pestaña es la de la brocha, con la que ustedes podrán dibujar sus lienzos. La siguiente pestaña es el borrador. Ustedes ya saben que pueden configurar el ancho, el grueso, para ganar tiempo con la opción que está en la parte superior del centro. La siguiente opción es la opción de bosquejo. La siguiente opción es la opción de texto, en la cual ustedes podrán introducir texto a su imagen. En la parte superior tienen la opción para elegir el color del texto. Ya ustedes pueden ir descubriendo todas estas funciones con más detalle. En la siguiente pestaña pueden ir eligiendo el tipo de letras que usarán. Y la siguiente pestaña de la parte izquierda es la opción cargar imagen. Ustedes podrán cargar imagen desde la computadora. También podrán cargar imagen de generaciones anteriores que ya realizaron ustedes. En este momento no hay nada aquí porque no realizamos ninguna. Y también podrán cargar imagen desde la comunidad, de los trabajos hechos por los otros usuarios de Leonardo. Y ustedes ya saben que pueden usar estos modelos como base para crear sus propias imágenes. La siguiente pestaña es la pestaña de borrar historial de lienzo. Si le damos ahí, borramos el historial de lienzo y nos aparece uno nuevo para poder usarlo. La última pestaña de la parte izquierda es la pestaña para descargar ilustraciones, desde donde ustedes podrán descargar todo el trabajo realizado. Ahora nos vamos a la parte derecha, donde ustedes podrán encontrar la opción para agrandar el lienzo, para reducirlo de tamaño. Y en la siguiente pestaña ustedes encontrarán los comandos del teclado que si quieren pueden utilizarlos. En la siguiente pestaña ustedes encontrarán un tutorial de instrucciones sobre cómo usar el lienzo de Leonardo. Más a la derecha tenemos el aviso de cuántos tokens nos quedan y la pestaña mejora si quieren adquirir la versión de paga del programa. Un poco más abajo tenemos la pestaña de difusión estable, la cual ustedes podrán configurar según a la necesidad que tengan, estilo de animación 3D, anime pastel sueño, ya ustedes irán viendo. Un poco más abajo tenemos la opción seleccione el modo de generación del lienzo. Le dan clic y le dan clic para que aparezcan las opciones. Ahí tenemos la opción de pintar, cambiar, pintar. Aplique esta opción para pintar más, extender su imagen. Fuerza de pintura. El algoritmo InPainting analiza lo que ya existe en su imagen para editar mejor o colocar contenido nuevo. Cuanto mayor sea la fuerza, más se alejará del origen. Mientras más fuerza le den a esta opción, mayor será el efecto. Más abajo tenemos número de imágenes que ustedes ya saben. Según su configuración, les generará de 1 a 8 imágenes. Un poco más abajo tenemos la dimensión de la imagen que ustedes podrán configurar también según al tamaño que necesiten. Un poco más abajo tenemos los controles avanzados, la relación de aspecto, ya saben, 9:16 para los shorts, 16:9 para los videos normales de YouTube. Tenemos aquí los píxeles, la densidad de renderizado, escala de orientación y la última pestaña es la de restablecer los valores predeterminados. En modo de lienzo, la opción pintar pueden cambiarla por otras opciones como texto a imagen, pintar, imagen a imagen y bosquejo a imagen. Cada una de estas opciones son para darle un efecto increíble a la imagen. Como pueden ver, son herramientas extraordinarias. Por último, en la parte de abajo tenemos la pestaña para introducir el prompt correspondiente y generar la imagen de lienzo.
pueden darle el prompt o la orden específica en inglés o en español. Hasta este punto ya vimos lo más importante del programa Leonardo AI en su última actualización. La última opción es la opción de movimiento. Esta es la opción nueva que nosotros vimos al principio. Image to Motion, Image to Movement, imagen a movimiento, como ustedes quieran llamarlo. Sin duda, el programa Leonardo AI está avanzando ya muchísimo. Ustedes deben aprender a usarlo y caminar junto a la tecnología del futuro. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.